¿Qué tal, Sara? Buenas, feliz. Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, ¿cómo va todo? Bien, ahí vamos con nuestros proyectos de Gardeniers, viento en popa. Muy bien. Pues nada, nosotros aquí en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica también con un montón de proyectos y un montón de nuevos operadores con el tema de la certificación. Claro, Nada. porque ¿qué evolución habéis visto durante los últimos años desde el comité? Bueno, en cuanto a lo que es el número de operadores y lo que es las nuevas empresas que se dedican a producción ecológica, hemos estado viendo en los últimos años que ha habido un aumento considerable, sobre todo en el tema de la producción vegetal. Las empresas siempre van un poquito, o les cuesta un poquito más iniciar el proceso. Entiendo que es un proceso natural, que va unos detrás de otros. Cuando hay materia prima, entonces las empresas empiezan a interesarse por el proceso, pero estamos viendo una evolución favorable. Tanto evolución tanto en la producción como en las empresas que se dedican a la transformación. Sí. Van un poco paralelas en lo que es el aumento. Más en el tema de producción, como he dicho, pero estamos contentos con el proceso. ¿Y vosotros, desde la parte productora o de la parte elaboradora, cómo? Bueno, pues nosotros evolucionando también en función de las necesidades o de los ciclos que tiene el mercado, ¿no? Lo que hemos estado viendo el año en lo que es producción, sí que es cierto que el proyecto va creciendo, en parte también porque detectamos que cada vez hay una mayor demanda de verdura y hortaliza ecológica. Y en transformación pues tuvimos la etapa del COVID, que sí que fue muy sensible porque al final estábamos todos en casa, entonces la gente compraba mucha conserva y notamos un salto espectacular en 2020 y parte del 2021, y después se ha normalizado ese consumo. No es que hayamos vuelto a los niveles de 2019, pero sí que es cierto que se redujo el incremento que habíamos experimentado durante esos 2 años. Y ahora mismo, pues trabajando tanto en la consolidación de los canales, seguimos haciendo esfuerzo en gran distribución y luego también intentando desarrollar nuevo producto. Vosotros también tenéis la parte, ¿no?, de producto fresco, que esa parte le cuesta un poquito más, ¿o cómo? Bueno, la parte de producto fresco, nosotros tuvimos la evolución de Gardeniers en los primeros años, que fundamentalmente solo hacíamos producto fresco, la quisimos dirigir hacia canales cortos. Pero pues ahí nuestra experiencia es que los canales cortos no eran capaces de consumir el volumen que necesita nuestro proyecto para ser sostenible. Entonces empezamos a cambiar el enfoque, hicimos esfuerzo por entrar también en el canal de restauración de colectividades y ese canal nos está funcionando bien. Al final, las empresas que gestionan las cocinas de colegios, de residencias, de hospitales, pues están poco a poco incorporando alimentos ecológicos frescos para cocinar en sus establecimientos, y creemos que es una de las líneas, que es uno de los canales que a nosotros nos va a facilitar la sostenibilidad del proyecto. Otro de los temas que a nosotros nos surge también es de cara al consumidor, esa demanda de producto ecológico, ese reconocimiento de la certificación, ese buscar el sello. ¿Vosotros cómo veis esto? ¿Cómo estáis percibiendo esto? Porque, bueno, yo creo que ha habido un momento en el que nuestra percepción, que sí que existía cierta confusión por parte del consumidor, porque cada empresa o cada organización utilizábamos denominaciones diferentes para referirnos a lo mismo. Entonces estábamos las empresas y en los etiquetados, pues a veces hablábamos de ecológico, a veces hablábamos de bio, a veces hablábamos de orgánico, y yo creo que el consumidor andaba un poco perdido porque no sabía realmente a qué nos estamos refiriendo. El hecho de que aparezca una certificación homogénea con un logo homogéneo en los etiquetados, yo creo que sí le ayuda al consumidor a identificar el tipo de alimento que está buscando. Y junto con esto también es cierto que lo que percibimos es una evolución en el perfil del consumidor,
que eso también se ve, todos los sábados se ve en el mercado agroecológico de Zaragoza, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos ya hace pues igual 8 años a vender en el mercado detrás del teatro principal. Sí. Sí que es cierto que el perfil de consumidor era un consumidor muy cultural, que sigue existiendo, pero sí que es cierto que a lo largo de estos años ves que el espectro de consumidores se ha ensanchado y hay otro tipo de perfiles. Hay perfiles nuevos, pues personas que están preocupadas más por la salud, medio ambiente. Exactamente, salud, medio ambiente, y esa es una de las realidades que yo creo que también está contribuyendo a que crezca el volumen de consumo de alimentos ecológicos. Sí, bueno, yo creo que eso tiene que quedar claro un poco, lo que bien decías, que en lo que es en el etiquetado biológico, ecológico y orgánico, cuando se ven en las etiquetas son sinónimos, significa lo mismo, y después un poco buscar el sello, buscar la eurohoja, ¿no? Este sellito verde con las estrellas de la Unión Europea, que es lo que nos identifica al producto Exactamente, ecológico. Es al final lo que reconoce el consumidor cuando va buscando un alimento diferente. Eso es, tenemos que, pues eso, que sepa que solo es ecológico cuando además de poner en la etiqueta biológico, ecológico y orgánico, está en esa etiqueta el sello, porque así evitaremos pues eso, falsos bio, ¿no? Sí. Cada vez hay menos en el mercado, pero hay que... Yo creo que ahí está evolucionando. Bueno, y vosotros, como desde el Comité de Agricultura Ecológica de Aragón, ¿cómo percibís que va a ser el futuro, la evolución durante los próximos años? Bueno, el futuro, nosotros lo que vemos y un poco al hilo de la agenda europea, el objetivo a 2030, que la superficie en agricultura ecológica, la superficie agraria útil llegue a unos porcentajes de agricultura ecológica elevados, vemos que el futuro va a ser de aumento. Es verdad que todas estas políticas sí que buscan también el desarrollo de consumo, pero a priori parece que se centran más en lo que es la producción, ¿no? Por nuestra parte vemos que, y así lo estamos observando, en los últimos años la superficie va aumentando, los operadores van aumentando y vemos que este tipo de agricultura, este tipo de producción es el futuro. Aparte de ser el futuro viable en cuanto a producción, también vemos que es el futuro pensando un poco en estos pilares que tú anunciabas antes de protección del medio ambiente, protección de los... Cuando buscas un poco más la protección o una alimentación basada en buscando unos objetivos de salud, ¿no? Entonces estamos convencidos de que va a ir en esa línea. Sí. También nos parece muy interesante lo que apuntabas en canales tipo escuelas, tipo estos comedores sociales, llamémosle comedores sociales, que puedan apostar por este tipo de producción y este tipo de alimentación, ¿no? Porque, por un lado, las escuelas son unos colectivos donde vamos a sentar unas bases que nos va a dar un futuro, ¿no? Y vamos a crear unos potenciales consumidores para el día de mañana sepan apreciar este tipo de productos. Sí, yo creo que es uno de los canales importantes porque, pues aparte de que consumen volumen de producto fresco, pero también es cierto que podrían tener una implicación en los procesos educativos de los futuros consumidores. Y yo eso sí que lo echo de menos en el ámbito educativo. Creo que comer no es solamente alimentarse, sino comer debería implicar también el conocer qué es lo que estás comiendo, cuáles son sus valores, cuáles son sus propiedades, también para poder elegir de una forma racional y consciente cómo te alimentas. Y yo creo que ese proceso educativo sí que se debería incorporar en los colegios, no sé si directamente en el entorno del comedor o de ese espacio que se lo puedan explicar y lo puedan conocer los alumnos y las alumnas, pero si no dentro de alguna de las materias curriculares, el hecho de tener, conocer realmente
qué te aportan los alimentos, cómo contribuyen a tu desarrollo, pero de tu desarrollo personal, pero también del desarrollo comunitario. Cómo van a impactar en función de qué tipos de alimentos se estén comprando y cuál sea su origen en el desarrollo económico del entorno y cómo van a hacer pues que realmente este planeta al final pueda ser más sostenible. Sí, incluso poder llegar a lo que es la producción ecológica en sí, ¿no? Llegar o poder hacer hincapié pues, que es un alimento ecológico, cómo se produce, qué requisitos hacen falta para llegar a esa certificación. Como bien sabes, los podemos explicar así muy someramente, sin llegar en profundidad, pero que hay unas diferencias no imposibles, como bien sabéis, pero sí que hay unos requisitos en cuanto a producción que los diferencia y son distintos de lo que es la producción convencional. Porque hablando así un poco de lo que es el tema de producción, ¿vosotros veis o cuál es el mayor problema que vosotros habéis visto o en cuanto a producción la mayor dificultad? La mayor dificultad que nosotros tenemos en Sonsoles, nosotros tenemos actualmente dos ubicaciones de producción, en Alagón, en la ciudad residencial Sonsoles, que es un centro ATADES, y en Ascara, que es una pedanía de la Jacetania. Entonces, en Sonsoles nuestra principal preocupación son los conejos. Bueno, eso es tenemos muy ahí una plaga de conejos que yo creo que son nuestros principales consumidores de verdura ecológica, porque se comen un porcentaje para la ecológica como para la convencional. No ecológica. Sí, como para la convencional. Pero allí tenemos esa dificultad. Luego en los manejos de los cultivos y en el manejo de la tierra, pues yo creo que pues ha sido un proceso en el que ya llevamos unos cuantos años trabajando en las mismas parcelas y que sí que las tenemos controladas. Los primeros años sí que fue un poco más complicado, tuvimos algunas plagas que nos costaba controlar, pero en estos momentos yo creo que también el aprendizaje de los 8 años nos permite, y el equipo, que ya es un equipo muy estable, muy consolidado, más formado, ¿sabes? Y yo creo que esos factores nos permite controlarlos. En Ascara, en la zona del Pirineo, la principal dificultad que estamos encontrando es con el cambio climático. Es con el descenso de lluvias y con incluso el descenso en los canales de algunos de los ríos, que nos condicionaba acequias de riego. ¿Sabes? Entonces, son las dos dificultades. Yo creo que en cada una de las zonas es distinta, pero no nos estamos encontrando siempre. Al final sí que es cierto que la agricultura es un mundo de incertidumbres. Sí, pero estas dificultades que me nombras, lo que hablábamos, que no son dificultades intrínsecas de la producción ecológica. No. Sí que es cierto que por ejemplo, el año pasado, en uno de los cultivos en Ascara, sí que tuvimos una plaga. Y sí que es cierto pues que al final sabemos que en agricultura ecológica, en ocasiones, controlar alguna plaga cuando ya ha explotado, pues es más complicado que en convencional, o pues tratamientos o mantener las parcelas limpias con determinados cultivos, sin hierba. Pues no es lo mismo en convencional poder utilizar herbicidas que en ecológico tener que estar limpiando a mano las parcelas, ¿no? Pero yo creo que eso también es parte del valor que luego intentas trasladar al consumidor con tu alimento. Claro, es un poco detrás de lo que hablábamos al hilo de toda la conversación, detrás de este sello, de esta eurohoja, no es solo producto ecológico, hay que intentar transmitir qué es producto ecológico, ¿no? Que son todos los valores que hay detrás de este sello, que cada uno lo elegirá, el producto ecológico, por unos determinados valores, pero yo creo que ahí está la función de transmitir todo, pues que no se han utilizado herbicidas, que la fertilización ha sido orgánica, que los productos químicos de síntesis no están autorizados, que las parcelas han tenido que pasar un proceso de conversión, que eso, no sé si vosotros se os ha dado el caso, pero nosotros sí que nos llegan a veces preguntas de decir,
yo empiezo hoy a hacer producción ecológica y mañana ya puedo vender. No, para un producto ecológico lleva un proceso desde que una parcela empieza en producción ecológica hasta que el producto se puede comercializar con esta eurohoja como ecológico o como biológico u orgánico, pues tiene que pasar un periodo de conversión, un periodo de reconversión de esta tierra que anteriormente ha estado cultivada y ha estado dedicada a la producción ecológica, que varía en función del uso que se le haya dado a esa parcela y que viene a ser entre 2 y 3 años, dependiendo del cultivo. Pues eso también es algo que hay que saber transmitir y hay que le llegue al consumidor para que sepa que no es llegar y ya está, y sacar el producto al mercado. Sí, de hecho nosotros esa situación, yo creo que eso nos planteó justo cuando empezamos el proyecto en el año 2011-2012, pero bueno, por ejemplo, en las últimas parcelas en las que estamos en proceso de transformación, todavía estamos estáis... aprovechando, en la zona de Jacetania estamos, porque vamos incorporando progresivamente nuevas parcelas, aprovechamos el proceso de transformación también para hacer cultivos que contribuyan a regenerar y enriquecer el suelo. De tal forma que de alguna forma, bueno, pues también aprovechas pues para que ese suelo se vaya aprovechando para el nuevo uso y las nuevas técnicas con las que vas a trabajar. Pero hay una de las oportunidades en relación con ese proceso educativo y de comunicación con los consumidores que sí que estamos aprovechando en Azcara, es el explicar a los futuros consumidores qué es la agricultura ecológica. Entonces, bueno, sí que intentamos organizar actividades educativas dirigidas a colegios o dirigidas a determinados colectivos, a través de las cuales intentamos que se acerquen a las parcelas y en las parcelas, exactamente, en el campo, puedan conocer los cultivos, puedan conocer el trabajo que se está haciendo y de alguna forma, bueno, pues también poner en valor todo ese esfuerzo y que ellos lo aprecien pues de una forma también incluso más intuitiva, ¿no? Cuando estás allí y vas viendo cómo estás trabajando. Bueno, y también más cercano a ellos, y más cercano, ¿no? Más fácil de reconocer, de identificarte con algo que has visto, que ves que está ahí en la puerta de tu casa, que después lo ves en el mercado y te llama más la atención. Exactamente. Y luego yo creo que la gran dificultad que tenemos dentro de los proyectos del proyecto de Gardeniers y luego los proyectos de ATA relacionados, como pueden ser Filos y Azcara, es la apicultura. La apicultura ecológica, que yo creo que todo el mundo ahora mismo sí que tiene la percepción de que tenemos un problema, de que hay un problema con las abejas, que muchísima gente no acaba de identificar bien qué es lo que está ocurriendo, pero yo creo que todos tenemos claros las altas tasas de mortandad de abejas y los riesgos que eso supone, no solamente para poder disponer de miel o para las propias abejas, sino para todo el ciclo de la vida natural. Y ahí sí que estamos muy preocupados por esas tasas de mortandad, ¿no? Que no acabamos de controlar y que no acabamos de controlar nosotros, pero que tampoco están controlando los apicultores no ecológicos, sobre todo el último año. Con el tema de Varroa principalmente. Con Varroa el último año por la sequía, por la falta de flor, de alimento. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que esa es una de las dificultades importantes que además se nos va repitiendo con bastante periodicidad y que, sin embargo, pues no hay formas claras de poderlo dar la vuelta, de poderlo solventar. Sí, porque, a ver, lo que es apicultura ecológica sí que hay tratamientos alternativos, como imagino que estáis al tanto para el tema de la Varroa, hay productos autorizados, pero el tema de la sequía supone que las abejas hagan poca miel y la poca que hacen la tienes que dejar para reserva del invierno o incluso le tienes que apoyar con alimentación, que en este caso la alimentación tiene que ser también de producción ecológica. Azúcar ecológico. Eso es. O sea, ahí se aumenta un poco la dificultad. Y después otro tema, en la apicultura en general, no es en vuestro caso, porque
en la zona en la que estáis está solventado, pero otro de los requisitos que marca la norma es los asentamientos, la ubicación de los asentamientos, que tiene que ser un asentamiento donde en 3 kilómetros no haya unas fuentes susceptibles de contaminación. Sí. Sí. Entonces, eso es complicado, cumplirse esos requisitos en todos los sitios, pero bueno, en vuestro caso, con la ubicación que tenéis. Las ubicaciones, exactamente, la ubicación es uno de los factores críticos porque tienes que tener unas separaciones respecto a fuentes de contaminación, también separación respecto a núcleos urbanos, separación respecto a otros cultivos. Otros núcleos apícolas, también. Para evitar también contaminaciones y cruces entre las abejas. Entonces sí que es cierto que el encontrar ubicaciones en las zonas geográficas que son interesantes para todos, ¿no? Que al final todos los apicultores buscan zonas en las que haya agua y alimentos, zonas en las que haya corrientes de agua y en las que haya floraciones, y allí vamos todos a intentar dejar a nuestras abejas pasando el verano, pasando el invierno, porque nosotros también hacemos transhumancia. Pero sí que es cierto que es una de las cuestiones que nos tiene a todos bastante preocupados. Sí. Porque en lo que es la parte de transformación, ahí, si no recuerdo mal, vosotros empezasteis de nuevo con producción ecológica, o sea, no veníais de una transformación convencional, pero habéis encontrado alguna dificultad. La norma de producción ecológica en lo que es la transformación también requiere una serie de requisitos, pero sí que es verdad que ahí nos centramos más en separaciones, limpiezas, materia prima ecológica, y quizá el factor más limitante pueda ser el uso de aditivos, ¿no? La lista tan extensa de aditivos que hay en la producción convencional, en producción ecológica está muy limitada. Ahí habéis encontrado vosotros. No, nosotros un poco uno de los atributos que queremos que tengan los distintos alimentos de Gardeniers y de Cielos de Ascara y de Legado de Ascara es que sean etiquetas muy blancas. Entonces, como criterio también de elaboración de esos productos, no solemos utilizar aditivos. No, yo creo que nosotros la mayor dificultad que encontramos en la apicultura tiene que ver con los tratamientos que podemos hacer a las abejas para evitar la varroa. Y bueno, pues yo creo que ahí es donde nos surge la mayor dificultad. Claro, los años ya que, como el pasado, que hay muchísima sequía, pues entonces eso ya explota, pero explota a nivel general. Pero en un año normal es la varroa y los tratamientos. Y luego, y junto a eso, pues muchas veces las dificultades que comentábamos antes para encontrar los emplazamientos adecuados. Sí, pero eso una vez que se tienen ya, bueno, sí, una vez que se tienen no se sueltan, no hay que dejarlos perder, ¿no? Muy bien. Y estamos con esas cosas, y estamos también ahora con también en Ascara tenemos un proyecto de truficultura ecológica. Que empezamos la plantación de las encinas hace 5, vamos para la 6ª temporada. Bueno, pues entonces ya están ahí. Ya hemos recogido nuestras 2 primeras trufas. Ya hemos recogido nuestras 2 primeras trufas. Entonces, claro, esto también va a ser curioso, porque en el campo de la truficultura yo no había visto, posiblemente lo haya, ¿no? Pero nosotros no habíamos encontrado, al menos comercialmente, que se estuviesen publicitando trufas ecológicas. Sí que las hay. Sí, ya llevaban, nosotros tenemos varios productores y ya llevan tiempo. De hecho, en el mercado agroecológico hay un productor que va en los meses de producción, marzo. De noviembre a marzo, más o menos, de la zona de Vera de Moncayo, que es uno de los primeros que empezó aquí en producción ecológica con trufa, y está comercializándolo ahí. Pues... Que este es otro de los puntos, ahora que nombras la trufa me ha venido, que muchos de los consumidores o mucha gente también nos pregunta, pero ¿qué productos hay en ecológico? Entonces lo que queremos transmitir también es que producción ecológica es un método de producción. Entonces todo lo que se puede producir en producción vegetal también se puede hacer en producción ecológica, que no es producto ecológico la manzana o para la pera o para la selga, no, que el método de producción ecológica es para toda la producción vegetal y que todos los productos los podemos encontrar en la versión ecológica. Para nosotros, claro, Gardeniers, Cielos de Ascara y otros proyectos que gestionamos desde Atades, al final en sí mismos son proyectos instrumentales, porque el fin de ese proyecto no es la producción ecológica, sino que es la creación de puestos de trabajo de personas con capacidades especiales. Entonces, dentro del equipo
hay personas que conocen muy bien los métodos de cultivo ecológicos, pues porque vienen de este entorno, llevan trabajando desde mucho antes de que nosotros empezásemos el proyecto, por ejemplo Joaquín Arque, pero sí que es cierto que el resto somos neófitos completamente. Y una de las cosas en relación con lo que estás comentando, una de las cuestiones hasta cierto punto graciosas que nos ocurrió hace ya unos cuantos años, pues igual hace unos 6 años, en un viaje a Alemania, en un viaje comercial a Alemania, que nos había invitado un cliente a participar en su feria. Es una cadena de distribución especializada en ecológico, que tiene muchísimos supermercados en Alemania. Pues entonces, bueno, nos invitó a la feria, nosotros fuimos con nuestro stand de verduras y hortalizas, pero claro, nos dimos allí cuenta que la gente vendía verduras y hortalizas, y aparte de vender todo tipo de alimentos, pero también se venden químicos, productos químicos, se venden productos de limpieza, se venden productos de higiene personal, se venden... Entonces, en aquel momento también fuimos un poco conscientes de que lo ecológico no es tanto el producto que estás comprando, sino las características de sus componentes, de las materias primas a partir de las que se has elaborado y la forma en la que lo elaboras. Eso es. Entonces, a partir de ahí, pues te encuentras ecológico, o con el sello ecológico puedes encontrar un abanico importantísimo de productos que no solamente tienen por qué ser alimentarios, sino que hay otro tipo de productos que también, bueno, pues que de alguna forma responden a esa preocupación por el medio ambiente y por el tipo de materias primas a partir de las que se han elaborado y que puedan afectar a tu salud. Bueno, y después también otro de los temas, otra de las cuestiones que vemos es que producto ecológico también hemos hablado indirectamente de la ganadería ecológica, como es la apicultura, pero también están los otros tipos de ganadería destinadas a la producción de carne, a la producción de leche, a la producción de huevos, que también muchas veces puede existir una confusión del consumidor del producto ecológico o producto vegetariano o vegano, no tiene nada que ver, y también producto ecológico, hay carne ecológica, hay huevo ecológico y hay leche ecológica. Sí que es verdad que aquí en Aragón tenemos poquita ganadería, pero bueno, también estamos viendo que las que hay por lo menos se mantienen. Eso es, se mantienen, porque bueno, la demanda de los consumidores, bueno, esto es un poco oferta-demanda, ¿no? Entonces la demanda es... Pero yo creo que es también un poco reflejo de lo que el mundo de la agricultura es tremendamente complicado. Para los agricultores es tremendamente complicado, para los consumidores no. En la ganadería yo creo que ocurre lo mismo. Que posiblemente la complejidad es más alta, también por el nivel de atención que tienes que prestar a los animales que estás cuidando y de los cuales dependen también tu actividad profesional. Igual que en la producción vegetal, en la ganadera ocurre lo mismo, en la ecológica. En producción ecológica se basa mucho en la prevención, en la observación, en adelantarte, ir un paso por delante. En producción vegetal también, pero es que en ganadería aún más. Entonces los tratamientos, podemos actuar sobre los animales. Existen productos autorizados o tratamientos que se pueden hacer en los animales, pero no de forma preventiva. No puedes utilizar unos medicamentos de forma preventiva, sino que tienes que utilizar, pues, basados en el manejo, en la alimentación, en la especie de razas adaptadas, pues para prevenir que estos animales se enfermen. Una vez que han enfermado, si no hay otra solución, efectivamente los puedes tratar. Así es, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando estamos con los apicultores trabajando en las colmenas, que a través de la observación y bueno, pues ver cómo vuelan las abejas que están alrededor de las colmenas, si están entrando, cómo se comportan las abejas, son capaces de interpretar realmente cuáles son las necesidades del apiario, si el apiario está sano, si tiene algún problema, si están pasando hambre, si están pasando sed. La verdad que sí que es cierto que una de las características de la agricultura ecológica es esa observación de los animales para intentar entender cuál es su situación y cuáles son sus necesidades. Poder satisfacer esas necesidades y prevenir enfermedades. Sí. Bueno, Félix, pues encantada de haber podido hablar contigo este ratito y
nos vemos cuando quieras. Pues yo también muy contento de haber podido volver a coincidir contigo, que hacía tiempo que no nos veíamos, eso, y nos vemos por el comité o por nuestras parcelas. Muy bien, encantada. Igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.